Hay actualmente en el mundo católico un movimiento llamado sedevacantista, que surgió a raíz de considerar que el Concilio Vaticano II erró al introducir cambios en la Iglesia, cambios que según ellos están en la línea del llamado modernismo. Cambios como la llamada Nueva Misa, que se propone después del Concilio Vaticano II. Y estos católicos creen que la sede de Pedro obviamente está vacante, de ahí su nombre sedevacantista, y que los actuales papas pues no son sino herejes, mentirosos, que deberían de ser depuestos. Es decir, ellos rechazan la legitimidad de los papas posteriores a Pío XII porque consideran que estos papas son herejes y por consiguiente pues no poseen autoridad sobre la Grey ni para gobernarla. Según estos católicos sedevacantistas, la sede de Roma se encuentra tomada básicamente por anticristos que hablan en la línea de la mentira y que guían a la Grey a través de la mentira. Este movimiento, que pertenece a un núcleo un poco más fuerte llamado movimiento tradicionalista, tiene un anhelo por lo anterior al Concilio Vaticano II, especialmente por la llamada Misa Tridentina. Yo soy muy sincero al decir que no me interesan los pleitos o disquisiciones católicas, es decir, yo no soy católico, me da igual si tienen a su obispo por hereje o por budista o por cangrejo. Al final de cuentas, este tipo de malestares que acongojan a los creyentes siempre van a existir en toda religión, y eso es justamente lo que apunto en este video. Lo primero a decir es que si el catolicismo no está dividido en opinión, entonces existen dentro del catolicismo facciones contenciosas que no concuerdan entre sí, ya no solo con las ideas que a título personal pueden expresar algunos de sus jerarcas menores, sino de sus propios organismos e instituciones establecidas con formalidad, ni hablar incluso de algunas opiniones que pueden tener algunos de sus papas con las cuales otros jerarcas, seglares o laicos pueden estar en desacuerdo. En ese sentido, en cuanto al pensar de Lutero, uno debe preguntarse qué opinión tiene actualmente la Iglesia romana actual en cuanto a este singular personaje. Porque si el pensar de la Iglesia actual en cuanto a Lutero es la que tenía, por ejemplo, León X, pues claro está que ello anula de facto el diálogo ecuménico, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de los acuerdos luterano-católicos sobre la justificación de los que se han sumado reformados, metodistas, valdenses y otros grupos, y que aparentemente han zanjado la discusión que tenía hace 500 años la Reforma Protestante, o que dio inicio a la Reforma Protestante, que es el tema de la justificación? El padre Ravasi, en donde se congrega nuestro viejo líder de milicia, Santiago Alarcón, y que es un decidido apologista en su canal Que No Te La Cuenten, que lo puedes encontrar justo con esas letras, QNTLC, resume en su libro Luterándonos que este proceder dispar en las opiniones sobre Lutero que mantiene actualmente la Iglesia no son sino políticas camaleónicas. Pues bien, uno habría de señalarle entonces a estos dichos adalides de la facción perfecta que se pongan de acuerdo, ¿no? O que se dediquen a reformar su propia iglesia antes de tratar de reformar al mundo evangélico, porque parece que no saben qué papel tomar en cuanto a Lutero. Por un lado, tenemos una serie de opiniones muy particulares y por otro lado tenemos otra serie de opiniones que lo denostan, puesto que la imagen que lanzan hacia el mundo protestante acerca de ellos es que están divididos en su opinión en cuanto a este personaje. Y no es esto una división menor, porque papas, arzobispos dicen algo favorable, organismos dicen algo favorable y luego seglares y laicos parecen querer refutarlo. Entonces yo, por ejemplo, como evangélico, tendría que preguntarle, si yo quisiera hacerme católico, ¿a quién debo escuchar? ¿Le creo al dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos cuando dice que Lutero fue un testigo de evangelio? ¿O le creo al padre Ravasi cuando dice que Lutero fue un hereje que se suicidó? ¿A quién debo creerle? Por lo menos mis amigos católicos deben saber que si siguen a Ravasi, ya el germen de Lutero del cual se quejan, pues está anidado también en ellos, ¿no? Es decir, que existan facciones como los sedevacantistas o como los católicos tradicionalistas, pues habla mucho de que eso que ellos aquejan o se quejan de Lutero siempre existe en todas las religiones, y existe justamente porque esta disconformidad o este malestar teológico que se gesta no encuentra solución y se va anidando y va atrayendo en pos de sí a otros personajes. Lo primero que me gustaría dejar en claro en este video es recordar que Lutero es hijo de la catolicidad romana. En 1483, año del nacimiento de Lutero, toda Europa era católica, así que debemos entender que Lutero fue formado en las entrañas de la catolicidad, perteneció a una orden católica agustina y su pensamiento mamó de las ideas de sus antecesores católicos. Sus luchas, sus desvaríos, sus disquisiciones intelectuales se dan en el tenor de la catolicidad romana, no en el tenor del budismo, del hinduismo o del pentecostalismo, ¿no? Que sería un anacronismo. Así que esas disquisiciones se dan contra su madre, contra la Iglesia católica, y contra ella alza sus consignas, tal como lo hacen los sedevacantistas actualmente, los católicos tradicionalistas o personajes como el padre Ravasi, que pueden ir en contra de los dicasterios para la promoción de la unidad de los cristianos y decir algo totalmente contrario a lo que ellos dicen, ¿no? En sus organismos formales. Así que luego decir que Lutero es un bicho raro, extraño, que no reconocen, me parece algo poco ético. Yo le diría al padre Ravasi que Lutero tiene más en común con él en el momento en que está en desacuerdo con ciertas políticas o prácticas de la Iglesia católica que lo que tiene con el grueso del pentecostalismo latino, por mencionarle un ejemplo. Porque en el momento que afirma que las opiniones de papas, organismos, jerarcas o seglares a favor de Lutero son desafortunadas, él no evidencia sino un tipo de desagrado, un tipo de malestar hacia su iglesia, a su propia organización, que quizás es menor que el que mantuvo Lutero, pero al final de cuentas uno no sabe dónde terminan los desagrados, ¿no? Hoy se olvidaron nuestros amigos católicos que ese mismo desagrado, porque ocupa la silla de Pedro, la mantienen los sedevacantistas, que repudian al Concilio Vaticano II. Los sedevacantistas no son pentecostales, ni evangélicos, ni hermanos separados, pertenecen a su mismo grupo de pensadores. ¿Qué le parece decir que los católicos tradicionalistas que abogan por la misa tridentina están en realidad
manifestando un malestar hacia el Concilio Vaticano II que se supone guiado por el Espíritu de Dios. Estos no son pentecostales, no son hermanos separados, son ustedes mismos los que están en contra de sus propias iniciativas, de sus propias decisiones. ¿Quién lo diría, no? Parece ser que el espíritu de Lutero está ahí, simplemente que ese espíritu de Lutero se mantiene un tanto circunscrito a un malestar que no puede ser desahogado. La única diferencia es que ustedes, hay que decirlo, no pudieron quemar a Lutero como quemaron a Hus, como quemaron a Savonarola y como quemaron a otros muchos que habían reculado contra la iglesia, que habían estado en desacuerdo contra la iglesia. Ahora mismo pudiéramos tener a un Lutero, si eso se hubiera logrado, tuviéramos tenido un movimiento entre la iglesia como un sedevacantismo o como otros movimientos que estaban en contra, pero que no podían hacer nada. Si bien a Lutero no pudieron quemarlo como hicieron con Hus o con Savonarola, la verdad es que sí lo intentaron varias veces, así que Lutero es su hijo rebelde, y como tal me parece que desde una perspectiva de sentido común, que al que han tenido por rebelde, heresiarca, hijo del diablo, se le llame ahora testigo del evangelio, me causa una controversia y una confusión. No sé a quién creerle, si al dicasterio para la promoción de la comunión de los cristianos o al padre Rabasi. Es decir, por un lado tengo al padre Rabasi diciendo que Lutero es menos que un hereje que se suicidó, y por el otro tengo al Papa Francisco celebrando la reforma con bustos de Lutero y consignas piadosas, lo que no hace sino contribuir una confusión para el mundo evangélico al que ustedes intentan evangelizar, ¿no? A lo que debemos de preguntarle a los católicos, cuando hablan de Lutero, ¿lo hacen a título personal como parte de las relaciones luterocatólicas que han llegado a acuerdo sobre la justificación, o lo hacen como parte de un grupo faccioso que sigue demostrando que a pesar de que papas, arzobispos y pensadores intentan zanjar por todos los medios y a través del diálogo el asunto, ustedes lo vuelven a revivir? ¿Qué les parece, no? Tienen mucho más de Lutero que lo que pensaríamos. Entonces, ¿son ustedes católicos mejores que el Papa? ¿O consideran que el Papa sobre el que descansa la asistencia espiritual está errado en estas declaraciones o es demasiado superfluo al hacerlas? Porque por ahí he escuchado que cuando el Papa hace una declaración que no les favorece, simplemente dicen, no, pues él también erra, ¿no? Él no está hablando ex cátedra. Qué conveniente, ¿no? Pues bien, si así lo piensan, ustedes no son tan diferentes a Lutero, que en el mismo tenor pensaba que el Papa de su tiempo estaba equivocado en algunas de sus declaraciones. De hecho, por eso él escribió 95 tesis. Y con todo, él no estaba en contra del Papa per se, porque en algunas de sus tesis todavía alega que los dones espirituales descansan sobre el Papa. Qué ironía, ¿no? Algo así como lo que dicen ustedes. A pesar de que reconocemos la autoridad del Papa, creemos que las discusiones intelectuales que se llevaron a cabo en el Concilio Vaticano II no favorecen nuestra postura y queremos que regresen aquellas visiones que se tenían anteriores a él. Así que, ¿qué les parece? Algo de protestantes también tienen ustedes.